aquello que se había generado el proyecto de despenalización del aborto. Obviamente el doctor Tabaré Vázquez, fiel a lo que era su línea de conducta, dijo, no, esto no sale. Cuando se aprobó el proyecto de ley, él lo vetó. En un momento, en alguna reunión, se había hablado, en aquel momento, de que en el Parlamento se podía levantar el veto presidencial. Y estaba, insisto, yo estaba, me acuerdo, para hacer una entrevista en el anexo del legislativo, cuando llegó el rumor de que si levantaban el veto presidencial, el doctor Vázquez estaba dispuesto a llegar a la disolución de las cámaras, obviamente llamando a elecciones parlamentarias en los próximos 30 días. Esto es más o menos para allí. Entonces, a uno le queda eso, o sea, yo no sé si es un ejercicio político, es válido, seguramente sí, pero cuáles son los alcances, ¿verdad?, de un veto presidencial y qué puede terminar todo esto. Y ni que hablar de que esto y otros temas lo charlamos en un rato con nuestro querido amigo, el doctor Escabarelli. Bienvenido, Alberto, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Iván? ¿Cómo están todos? Bien, aquí estamos. Bueno, realmente primero un pequeño pantallazo de qué es esto, ¿no? Como todos sabemos, vetar es oponerse a algo. Las leyes tienen un proceso de formación. Alguien que las propone, algunas son imprescindiblemente deben ser presentadas por el Poder Ejecutivo, por ejemplo, las que crean impuestos o los derogan, y otras los pueden presentar cualquier parlamentario, ¿verdad? Bueno, entonces, la ley comienza a avanzar, primero se aprueba en una Cámara, después se aprueba en la Cámara siguiente, no importa el orden, puede empezar por diputados y aprobar los senadores, o empezar por senadores y aprobar los diputados, y suponiendo que se aprueba tal cual está, que no tiene que pasar a la Asamblea General, que pasa cuando, volviendo a la Cámara, la modificación de una de las dos, que le cambió una letra a un artículo, si no se ponen de acuerdo, va a la Asamblea General y se aprueba la ley. O no. Si se aprueba la ley, pasa al Poder Ejecutivo. Por ahora ahí es proyecto de ley, por más que ya salió del Poder Legislativo. Y lo que importa en una ley, que es cuando se torna obligatoria, es a partir de lo que se llama la promulgación. Es decir, el Poder Ejecutivo, otro poder del Estado diferente al que la creó, que es el Legislativo, tiene que ponerle el cúmplase, publicarla, etcétera. Y hay dos tipos de promulgación. La promulgación que se dispone, y se sale una resolución y dice promúlgase, y la otra es la ficta, que es por el mero transcurso del tiempo, que el Poder Ejecutivo se queda quieto y a partir de ahí empieza la vigencia. Hasta ahí el proceso, diría yo, normal de gestación de una ley que se torna obligatoria después de la publicación correspondiente. Siempre acordándonos que en el derecho, que salen leyes a cada rato, las leyes se presumen conocidas. Nadie puede decir, no, yo esta ley no la cumplo porque nunca me enteré. Es decir, que una vez que está promulgada y publicada, la ley comienza a tener vigencia y obligatoriedad a partir de allí o de la fecha que la ley diga que comienza a regir. Hasta ahí, un punto. El segundo punto es esto que estamos entrando. Es el hecho de que el Poder Ejecutivo no es un sujeto pasivo que tenga que recibir la ley del Poder Legislativo y la tenga que promulgar aunque no esté de acuerdo. Si el Poder Ejecutivo no está de acuerdo y cuando digo Poder Ejecutivo, siempre ahí tenemos que tener presente, acordarse los amigos que en realidad los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ninguno es unipersonal, son todos colectivos. El Poder Ejecutivo está el Presidente de la República, pero que obligatoriamente su firma sola no tiene valor, sino es acompañada de él o los ministros respectivos. Correcto. Es decir, que es el Presidente veta, pero no él veta el Poder Ejecutivo, el Presidente con los ministros del ramo. Puede ser uno más Consejo de Ministros o los que fueran. Producida este veto, es como decir, esta ley yo no la quiero, por lo tanto no se aplica, la tiene que devolver al Poder Legislativo, no la puede archivar. Y ahí, a partir de la reforma de la Constitución del año 67, del 96, mejor dicho, con la promulgación, para que ellos se acuerdan que tuvimos varias reformas constitucionales, estuvo la de 67, pero luego hubo un plebiscito del 8 de diciembre del 96. Ahí, contrariamente a lo que se dice por ahí, en la Constitución, en el artículo 138, dice que
devuelto por el Poder Ejecutivo, es decir, le dice el presidente con los ministros, no lo quiero esta ley, que puede ser toda la ley o una parte, puede objetar un artículo, una frase, una palabra o toda. Y entonces allí lo tienen que devolver y allí se convoca a la Asamblea General y ahí son 3/5, 3 de cada 5, 6 de cada 10, los que tienen que ratificar mejor dicho, confirmar lo que el Poder Legislativo mandó, o dicho de otro modo, decirle al presidente, tú la cumplís igual y se acabó. Claro, ahí queda sin efecto el veto presidencial. Sin efecto el veto presidencial, lo cual desde el punto de vista político es absolutamente imposible hoy, porque no existen 3/5 de votos, ni tampoco los 2/3 que había antes. Es imposible que un veto pueda ser levantado. Esto quiere decir que vuelve al Poder Legislativo y ahora se dilucidarán los plazos hasta que quede definitivamente aprobado o rechazado, pero ya todos sabemos que no es posible levantar. Aquí la historia reciente, tú decías muy bien, mencionabas el veto del presidente Vázquez, que además tampoco tenía los votos como para levantarse, vamos a entenderlo, pero que fue un golpe muy fuerte, un golpe de timón muy fuerte, sí, de un liderazgo muy fuerte con un tema absolutamente ético, ¿no? Es decir, como era el tema del aborto. Y qué bueno, luego terminó en lo que todos conocemos en qué terminó. Pero yo tuve la polémica más interesante sobre el tema del veto con el expresidente Mujica. Porque Mujica, cuando asumió, dijo que nunca iba a vetar una ley procedente del Poder Legislativo. Sí, correcto. Y a mí me pareció un error, se lo dije con la cordialidad del caso, porque me parece que es muy importante que el Poder Ejecutivo, que es el que cuenta con todos los servicios de información máximo del país, utilice los instrumentos que la Constitución prevé, si realmente ve que una ley va rumbo a algo que no comparte. Pero bueno, él dijo que no, que él iba a respetar lo que dijera el Poder Legislativo, y de hecho, en todo su periodo, nunca vetó una ley. En este caso, tenemos algunas particularidades que van mucho más allá de lo jurídico. Es un veto contra una ley que es aprobada por el Frente Amplio, por un lado, pero acompañando a uno de los socios clave de la coalición. ¿Ustedes se acuerdan que hace tiempo hacíamos un breve ejercicio hipotético o de análisis político de dónde es más fuerte un grupo político participando en el escenario, ¿no? Uh-huh. Y hablábamos de que Cabildo Abierto, con los votos propios que ha tenido, obviamente, si hubiera sido un partido que se quedaba independiente, por decir de algún modo, no vinculado a un lema o a otro lema mayor, hoy era dueño de las cámaras, ¿verdad? Claro. Porque su voto es imprescindible para aprobar cualquier ley, el voto de sus legisladores. Y que hoy con esta votación pudo marcar una clara diferencia, lo pudo hacer. Claro, que si había alguna duda de que si hoy se considerara un partido totalmente por fuera de la coalición, que eso es lo que diferencia un partido de una coalición, claro. Y una coalición organizada, porque el Frente Amplio dejó de ser una coalición al tener un estatuto propio, una única personalidad jurídica, un propio presidencia única. La coalición de gobierno son como tantas, en algunas he participado, que son acuerdos políticos circunstanciales, no tienen una raíz documental. Que además cuando llega el momento de la elección, cada uno va a presentar su candidato. El Frente Amplio tiene, unificó único, conceptos y política. Programa único, es decir, es un partido político con muchas salas, parece, con muchos partidos, una federación de partidos. Quiero decir que no hay que confundir las coaliciones, ¿verdad? Es decir, hay unas coaliciones que nacen electorales y se transforman de gobierno en base a un documento básico, que es lo mínimo imprescindible, que eso es lo que se ha hecho, pero cada cual tiene sus autoridades, cada cual se maneja solo y, como decís tú, cada cual propondrá su propio candidato a presidente y se verá quién gana. Ahora, aquí es la prueba del 9, como decían en mi escuela, de que Cabildo Abierto lo que ha hecho con esto, ¿qué es? Y es de algún modo mandar un mensaje muy claro. Exacto. Y aquí está la pulseada entre el Poder Ejecutivo y uno de sus socios centrales, con profunda vocación independiente, es decir, de marcar su propio perfil, porque de lo contrario
carece de un mercado político propio, donde Cabildo Abierto se diluya, puede correr la suerte del Partido Colorado, hoy por lo menos, o transformarse en un ejecutor. Nosotros decíamos que la posición del presidente y del herrenismo tan predominante en el sistema político hoy, que todo lo que sea un logro los va a capitalizar el presidente y su movimiento político dentro del Partido Nacional y el Partido Nacional, y todo lo que sea un precio a pagar va a ser un precio de la coalición. Exacto. Por eso nunca se sabe bien, y si uno tiene su propia opinión de como analista, de dónde se sentiría más fuerte, porque en política es esto, a ver, para hacerlo en una frase, Iván, la gente dice los políticos se matan por tener un cargo, y es verdad, hay políticos que quieren el cargo porque viven de eso, pero si se tiene una filosofía, si tú y yo queremos hacer un proyecto concreto de temas que nos importa, si queremos tener la chance de aplicarlo, la única forma es que tengamos un puesto político que nos lo permita hacer. Claro. Si no, de lo contrario, somos una columna de análisis, ¿no? Sí, exacto. Entonces, por lo tanto, lógicamente en una democracia y en cualquier sistema de gobierno, buscar el poder y un cargo en el poder es la forma de hacer lo que uno quiere hacer. Si no, de lo contrario, es un debatiente más, es un opinador más. Aquí lo serio, lo importante es este juego y lo que sucedió en las últimas horas. La reunión del senador Manini con su bancada completa de los dos cámaras, antes de ir a ver al presidente. Sí. La utilización de los medios de prensa como mensajes, ahí miren qué interesante, ¿no? Yo el otro día di una conferencia de esto sobre el exterior, con el tema de la agenda para el exterior, con el tema de agenda política. La construcción de la agenda política es uno de los temas brutales de la política. Y miren qué fácil de entender con lo que ha pasado. Es decir, Cabildo Abierto dijo yo voy a proponer esto y el Frente dijo yo acompaño con ajustes. Y el Ejecutivo dijo yo voy a vetarlo si sale esto. Y el Cabildo Abierto dijo yo lo vamos a sacar igual, estoy haciendo un resumen grosero. Y el presidente dijo yo lo voy a vetar, no importa. Y sale la comunicación pública del senador Manini diciendo voy a ir a ver al presidente para que no cometa este error, digamos las palabras, ¿no? Sí. No cometa este error, y bueno, se reúne, no va él personalmente a decirle, mira, yo pienso que esto es un error, vamos a pensarlo un poquito, no, se institucionaliza esa reunión, que primero el presidente hábilmente responde en el acto, supongo yo, venga para acá, porque la reunión se hizo de inmediato. Pero Manini no fue solo en el sentido de, aunque haya ido físicamente solo, yo no lo sé, que creo que sí, no fue solo porque se reunió antes con la bancada de diputados y senadores de Cabildo Abierto, que ratificaron totalmente una línea de conducta y transaron con proponerle, para facilitarle la vida a Manini en esa reunión con el presidente, de que bueno, que si no se podía salvar toda la ley, que por lo menos alguna parte del Poder Ejecutivo se quedara con el triunfo de tocarla en una parte y no tocarla toda. Bueno, fue un forcejeo muy duro en el que efectivamente el presidente de la República, está en la noticia de prensa, dijo no, la ley no va nada, y la vetó completamente con argumentos que son realmente complejos, ¿no? Porque son argumentos que tienen que ver con derechos que están individualizados en la propiedad de las personas, cuando esos derechos caen automáticamente cuando está de por medio el interés general. Y el interés general, no hay duda que la utilización de la tierra para la producción de alimentos es 10 veces más importante o 1000 veces más importante en un mundo hambriento, como viene y tenemos, que la producción de pasta de celulosa. Claro, ahora, claro. Alberto, hay que siguiendo todo el línea de lo que tú decís, hay que marcar también de que lo de Manini es coherente, porque esto lo viene marcando hace bastante tiempo. No es de ahora, esto no es una cuestión de momento. Y lo otro, que quiero hacerte una pregunta antes que nos vayamos del tema. La idea de Manini era presentarse los 3 senadores. Y el presidente dijo, no, los 3 no, que venga solamente el líder. Habló con él. Después lo aclaró en conferencia de prensa,
Yo lo respeto mucho, en fin, pero entendí que era pertinente hablar con uno solo y nadie mejor que el líder del partido, que es el senador Manini Ríos. ¿Eso es un acierto o es un error? ¿De parte del presidente o de parte de Manini? De parte del presidente. No, el juego del presidente es muy claro, ¿no? Es decir, es un individuo que se planta solo desde su poder y se enfrenta a un sector minoritario dentro de la coalición, esencial pero vital, al que obliga a tener que hablar mano a mano para que él luego vaya y tenga que explicarle a todos los otros solo, a sus compañeros. Es una posición difícil, es decir, volver, no quiero utilizar la palabra derrota porque es demasiado grotesca y no es el caso, pero no tener éxito en una gestión mano a mano con el presidente, cuando uno es líder de un grupo político, primero que permitió ganar el gobierno, vamos a empezar por ahí, y segundo sostenerlo, ¿sí? Está bien, también Manini tiene que agradecer que le han protegido con el tema de los fueros, está claro que este es un juego de ida y vuelta, ¿no? Sí. Como corresponde, pero como en otros proyectos que se deben haber apoyado. Pero está claro que volver a reunirse con sus senadores y diputados y habiendo ido solo, es tener que reconstruir un diálogo frustrante, obviamente, porque no puede haber sido un diálogo, puede haber sido muy educado, muy amable, no sé si cordial, no conozco qué pasó, pero el hecho que fue a una cosa y volvió sin esa cosa. Sí. Ni siquiera con el veto parcial, que yo pensé que iba a ser así. Yo pensé que en una jugada política de alto nivel, el presidente le iba a decir, mire, yo le voy a vetar, le voy a sacar la coma y le voy a poner un punto y coma, ¿no? Y bueno, entonces en una forma de que nadie quedara totalmente doblado. Ahora, claro, no hay que olvidarse que el presidente de la República es un hombre joven, tiene expectativas de poder volver a ser presidente en el futuro, naturalmente, porque no lo ve cómo actúa, y es evidente que hay dos consecuencias naturales. Primero, va a tener un efecto sombra sobre todo lo que crezca del Partido Nacional para el próximo periodo, y también en el entorno político que está vinculado a él. Vamos a ser claros, esto es ciencia política pura. Igual, no sé si coincidís conmigo, de la forma que actúa el presidente Lacalle, da la impresión de que acá hubiera reelección. Porque él actúa como que está peleando por una reelección. Porque no aparece él impulsando gestión. Él, me parece que está muy contento con algo que aparece en los medios y que la coalición debería mirarlo muy de cerca, y que siempre se habla de la figura del presidente. Claro, pero no de la gestión de la coalición. Claro, porque en realidad cuando en los países no hay reelección, pero el presidente puede ser reelecto un periodo después, hace lo que está haciendo, ¿no? Sí. Sobre todo cuando el tiempo da, ¿no? Pero yo me refiero a que la actitud de él y como la de potenciar su propia figura a futuro inmediato, ¿no? No, pero es que yo, en mi opinión, por supuesto, son opiniones que tengo formadas hace bastante tiempo, para un presidente la reelección en el Uruguay es una reelección no para los 5 años inmediatos, sino para los otros 5 años. Claro. Es decir, es reelección igual. Espacio, o sea, intervalo de un periodo. Claro, tengo 5 años para ser senador y no sé qué cosa y sigo siendo el jefe del partido. No, a ver, yo no puedo interpretar lo que está haciendo el presidente. Estoy describiendo lo que uno ha visto en muchas partes, claro, ¿no? Que después se dice, bueno, no, nadie creció en torno a él, por ejemplo. Y claro, porque tampoco tiene mucho interés que haya un crecimiento de liderazgo que sea de tal magnitud que le dificulte a ese candidato, no hablo de Lacalle, que mañana sea el líder para poder ser vuelta a candidato 5 años después, porque ojo, que no son candidaturas automáticas. Por lo tanto, los líderes que se van creando en torno a los presidentes tienen que ser cuidadosos. Hay ejemplos a montones donde se han cercenado carreras políticas importantes porque se veía que no eran personas que iban a decir que sí a todo al presidente que iba a terminar el periodo y quería ser candidato después. Claro. Pero acá y en el mundo entero, eso no es un fenómeno, es un fenómeno instintivo. Volviendo, lamentablemente instintivo, la política. Volviendo a este punto, yo creo que aquí van a ver, es una voz muy clara, un mensaje muy claro, que Cabildo Abierto queda en una posición compleja, pero también es cierto que las leyes fundamentales han salido, ¿verdad? Es decir, lo que queda de por medio está la ley de medios, algunas leyes más.
el país puede vivir sin leyes de rendición de cuentas, si alguno se enoja y no quiere votar porque sigue la rendición de cuentas anterior. Es decir, es un momento donde ya no es imprescindible que Cabildo Abierto esté sumando los votos a todas las cosas que le venga el Ejecutivo. El problema ahora es el liderazgo de Manini, problema no que la duda sobre el liderazgo, sino cómo lo administra, sobre todo a él que tiene una formación vertical. Es decir, ahora hay que agarrar al conjunto de legisladores, y hablo de esto por experiencia, hay que tomar al conjunto de legisladores y hacerles entender que esta es una cuestión que no está vinculada a un enfrentamiento entre sectores, entre partidos internos, cosa que no es fácil, de la coalición, y por otro lado que no haya una intención de retaliación, de venganza en proyectos futuros, digo, ¿verdad? Pero como digo, como esto tiene una historia previa, ¿sí? Con el propio tema de los fueros y todo lo que ha pasado, evidentemente no es un panorama lineal que uno pueda decir esto va a afectar a la coalición, se va a romper, no. Lo que está claro es que queda muy herido el afecto societatis, el amor entre los socios, que es fundamental para cualquier negocio, desde un kiosco hasta una coalición política, ¿no? Perfecto. Porque además fue muy público y muy mano a mano. El mano a mano del presidente es un mensaje muy claro. Vos sos el líder, yo soy el líder y yo te digo que no. Exacto. No es un tema corporativo, ni te mando al secretario de la presidencia para que te explique a tu bancada. Claro. No, vení para acá, que me pediste venir, vení tú solo. Es una grosería lo que estoy haciendo, pero para entender, ¿no? No, pero es clarito, porque además... No quiero hacer una caricatura de esto, pero está claro que es un tema político serio y confirma lo que hablamos tú y yo hace no tanto tiempo atrás, de hasta qué punto un partido que podría tener el eje del Parlamento y toda la fuerza, la pierde a cambio de ministerios de poca trascendencia y tener luego la responsabilidad de las cosas que no salgan bien. Y digo poca trascendencia estando nada menos que el Ministerio de Salud Pública, pero teniendo presente que al Ministerio de Salud Pública se le quitó el rol esencial de la compra de la vacuna. Sí, totalmente. Además, a mí me quedó marcada aquella frase de el ministro Salinas, cuando habla el presidente, el ministro se calla. Claro. Eso me parece. Claro. A ver, te leo un aporte que me hace Marcelo, porque estábamos hablando del veto, y Marcelo me dice algo acá: el Parlamento, da las características que posee, debe y tiene que tener un contrapeso como el Ejecutivo. La representatividad de los móviles políticos, si bien son latentes en todos los poderes, creo que se acentúa más en el legislativo. Como la carga política en los hechos la tiene quien lleva al Ejecutivo, es lógica la existencia del veto. Marcelo aportando desde su opinión. No, pero es que tanto es así, bueno, y un abrazo grande, Marcelo, siempre claro. No, tanto es así que yo tuve discusiones hasta públicas con el presidente Mujica cuando dijo eso de que él no iba a vetar, porque si está en la Constitución es porque es un instituto necesario, ¿no? Es decir, un presidente, porque además, vuelvo a insistir, la presidencia tiene la totalidad de la información que no tiene ningún otro poder del Estado, del aparato del Estado, cuando tiene toda la información. Acá no es el caso, ¿verdad? Aquí es el caso de un tema vinculado a la propiedad, a la utilización de la tierra y el destino de la tierra vinculado a la forestación o al cultivo de otro tipo de producción, a la realización de la producción agropecuaria. No es un proyecto de ley de otros que puedan tener otro tipo de características. Esto es un mensaje económico muy claro. Si ustedes quieren, capaz que haciendo un poco panfletario, de defensa de los Mayaoro, por decir algo. Sí, lo que él manifestó. Alberto, nos quedan 5 minutos. Y yo quiero meterme nuevamente en un tema que tú venís avisando de esto hace bastante tiempo atrás, esta situación, ¿verdad?, de relajamiento que tenemos en ciertas zonas de América del Sur, y especialmente aquí en nuestro país, con lo que respecta a la nueva variante. Y yo te decía antes de entrar al aire de que, por ejemplo, Europa, las ligas importantes a nivel fútbol, por ejemplo, como la alemana, los últimos partidos ya se están haciendo sin público. Ya empiezan a haber restricciones severas en un montón de países por el avance de la variable de la Omicron, que si bien no se le da tanta gravedad de lo que tiene que ver con la letalidad,
sí hay una enorme preocupación por la velocidad de contagio. Sí, quiero aclarar que cuando uno opina de esto con insistencia, no es un producto de mi intuición o de lo que leo en la prensa, sino Claro. que hago uso y del disfrute gigantesco de tener amigos muy fuertes, muy metidos dentro de los temas, tanto en Europa como en Estados Unidos, de mi vínculo con los organismos internacionales de tantos años, ¿no? Yo creo que por algo esta ola se llama la de los no vacunados. Ahora está la tesis que establece que esta nueva variable se habría desarrollado en Sudáfrica en una sola persona, salió en BBC de Londres publicado también, diciendo que alguien que hubiera tenido, por ejemplo, SIDA no tratado, el VIH no tratado, por retrovirales, bueno, donde el virus entra y se hace un festival. A ver, este virus, por lo que me decía este amigo, fue mutado en 50 partes, 30 de las cuales son las patitas esas que se pegan a la célula, ¿no? A ver, 50 modificaciones tuvo, la Delta tuvo 20 modificaciones. Es decir, que estamos hablando de un bicho poderoso que por el momento se está en estudio, verás cómo avanza. Lo que no hay duda es que vamos rumbo a una vacunación obligatoria después que las vacunas están preparadas, porque además decía el director del área de salud de Estados Unidos que cada no vacunado es un terreno fértil donde nazcan nuevas variables, digo, ¿no? Es decir, por supuesto que a nadie le gusta una vacuna, porque nadie va a decir qué suerte, me di la vacuna contra la tuberculosis y me voy a inyectar, pero está claro que hay cosas que son deberes de la comunidad. Europa va a imponer, seguramente entre febrero y marzo, la vacunación obligatoria, ya no como prohibición de entrar a un lugar o al otro, porque el pasaporte sanitario ya está aprobado de hecho, y vamos rumbo a una vacunación obligatoria, porque además está vacunado un 57, entre el 57 y el 60% de la población mundial. El tema es que mientras haya partes del mundo que no tienen ninguna dosis, o no llegaron a la suficiente inmunidad, estamos regalados con la aparición de nuevas virosis y esperan una nueva variante, ¿no? Es decir, está claro que el mundo se había relajado demasiado. Este amigo mío me dijo algo muy, muy simple que debiera servirnos para nosotros. Me dijo, Alberto, contá los meses que hace que terminó el verano, donde toda Europa dijo, vamos a veranear, se terminó el problema, estamos todos de recreo. Y contá los meses y te vas a dar cuenta que esto es consecuencia de haberse creído que todo había terminado. La palabra fue pospandemia, ya salimos de esto, firmamos el armisticio con el virus, él no nos hace más nada y nosotros vivimos como queremos. Veo que en Uruguay hoy se publicita que se va a quitar el segundo examen que se le hace a los que vienen del exterior. Bueno, yo no entiendo la verdad que no entiendo cuál es el fundamento científico de eso, sería bueno que se explicara, que se diga que no resulta necesario la verificación por segunda vez, como está vigente hoy, o estaba vigente hasta ahora, de quien viene del exterior, en medio de este desarrollo de un virus que tiene 3 veces más contagioso que la Delta, que ya era 2 o 3 veces más contagiosa que la anterior, bueno, me parece por lo menos demasiado equivocado. Y una cosa es amar la libertad, porque, ojo con esto, los uruguayos adoramos la libertad. Pero yo no le voy a decir ni a un austríaco, ni a un francés, ni a un italiano, ni a ninguno de los que están tomando esas medidas, que ellos las toman porque no quieren la libertad tanto como nosotros. Claro. En una palabra, como digo siempre, si uno entra en una autopista o a Avenida Italia y viene y ve que todos los autos vienen en sentido contrario, lo más probable es que el equivocado sea uno, ¿no? Entonces, me parece que estamos jugando hay un chiste al respecto de eso, sí. Sí, hay un chiste glorioso que no lo quise hacer por respeto al programa, no. Pero que todos tenemos muy presente. O sea que ojalá se reflexione en esto y bueno, y que no se relajen los controles y los sistemas, porque nosotros estamos en muy buena posición. Somos chicos, tenemos vacunas suficientes. Yo ayer me di mi tercera dosis, pero hay mucha gente que no quiere vacunarse. Y hay mucha gente que no ha llegado a la tercera dosis porque no quiere o porque lo que sea. Bueno, vamos rumbo a la vacunación obligatoria. Sé que hay mucha gente que se va a enojar muchísimo conmigo,
pero no tengo duda que esto va a terminar en vacunación obligatoria, como ya pronto va a comenzar en Europa, porque hay que acordarse que por primera vez la Pfizer, por ejemplo, no sé si hay alguna más, ya está aprobada como vacuna en sí misma, no como vacuna para dar mientras hay una pandemia que no hay solución. Claro. Ahora ya es vacuna por sí misma como la del tétano, ¿no? Claro. Bueno, puede formar parte del cuadro obligatorio de vacunas en cualquier momento. Alberto, un placer enorme haberte escuchado, gracias por habernos acompañado. Un abrazo grande y un abrazo a Marcelo, que siempre pone allí su contribución. Mi amable como siempre, Alberto, que tengas buena semana. Igual. Bien, la verdad, un placer, pasámelo después, Juan, por favor, y ya vamos buscando el próximo contacto, la próxima comunicación.